Y bien, eso es todo por el momento. Soy Juan José Ríos. Así las cosas a esta hora, este domingo. Los esperamos mañana, siempre a las 8:45 en punto. Mientras tanto, los dejo con el análisis y, por supuesto, las entrevistas para este domingo. Adelante, compañeros. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos a la entrevista de a las 8:45, como todos los domingos, totalmente en vivo y junto a Cristian Castillo. Cristian, buenas noches. Buenas noches, don Mariano. ¿Cómo le va? Muy bien, ya. ¿Está contento? Sobresaltos. La pandemia parece ya que cesó. Bueno, el virus está ahí todavía. Sigue circulando, Sigue circulando. pero ya no es noticia. Debería, por lo menos, de seguir advirtiendo de que está bajo la responsabilidad de cada uno de nosotros mantener esta situación y mejorarla. Bueno, noticias internacionales, algo que le haya sorprendido. No. Hoy ¿No está tranquilo? Sí. Realmente lo internacional poco a poco se va estabilizando. Ah, bueno. Falta Norteamérica. Creí que me iba a resultar con el tema de Chile, pero bueno, será para otra oportunidad. Vamos a tener una entrevista hoy por la noche. Es un tema que ya habíamos abordado semanas atrás y que se refiere a este proyecto impulsado por el Gobierno de la República, específicamente por el Ministerio de Energía y Minas, junto al Banco Interamericano de Desarrollo y la Asociación de Combustibles Renovables, para ver la posibilidad de que se generalice el uso de mezclas de etanol con gasolinas en Guatemala. Vamos a escuchar y vamos a entrevistar a los responsables que nos van a comentar los resultados de la primera fase. Hay una segunda fase que concluirá a finales del mes de noviembre, y eso dará la pauta para ver si el Gobierno de la República efectivamente asume como propio el resultado. Y después de eso, lo que se requiere, algo que se hizo años atrás, era plantear una iniciativa de ley para que efectivamente esas mezclas fueran de uso generalizado. Para tener esta entrevista tenemos a dos invitados. Le doy la bienvenida a Carlos Melo, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Guatemala, y también a Aida Lorenzo, directora de la Asociación de Combustibles Renovables. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Cristian, Mariano y a toda la audiencia. Gracias por el espacio. Gracias. Muy buenas noches y qué gusto de estar con ustedes esta noche. Gracias por el espacio. Iniciamos con Aida Lorenzo. Bueno, ya se terminó la primera fase y estamos a la expectativa que nos comente cuáles han sido los resultados y en qué consistió esta primera fase que ya se da por concluida. Con mucho gusto, Mariano. Pues déjenme contarles de que el proyecto Movilidad Verde es un proyecto impulsado y liderado por el Ministerio de Energía y Minas y se cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Es el que está dando el dinero para que se pueda dar a cabo. Muy importante que es un ejercicio técnico, científico, que está siendo ejecutado por la Universidad del Valle de Guatemala. Y también contamos con el apoyo de la municipalidad, que es en la estación de la gasolinera municipal, en donde está despachando el EcoPower. ¿A qué le llamamos EcoPower? Pues básicamente a etanol mezclado con gasolina. La primera fase duró 5 semanas y básicamente en 34 vehículos se puso a prueba el 5% de etanol en la gasolina y realmente los resultados son muy positivos. Esta tal vez aquí muy importante, que si con el 5% son positivos, se espera también tener 5 semanas más con un 10% de alcohol en la gasolina. Esperamos que todavía el impacto sea muchísimo mayor. Tal vez aquí muy importante contarle a la audiencia sobre la muestra también, porque a veces decimos, bueno, solo se probó en carros nuevos. Pues no, realmente se probaron, hay un carro desde 1987 y hay un 2020. Entonces la muestra realmente está representada como es el parque vehicular del país. Entonces esto es bien importante, que también hay vehículos que tienen recorridos más de 200,000 kilómetros, ¿sí? Y hay otros que son de 100,000 kilómetros. Quiere decir que se probó en la muestra de carros que no necesariamente son nuevos. Datos puntuales que realmente son alentadores, porque al final el tema de utilizar un combustible como el etanol en la gasolina definitivamente es para mejorar la calidad del aire. Y datos puntuales, Mariano y Cristian. Básicamente hubo una reducción del 73% en los hidrocarburos no quemados. ¿Qué significa esto para que la gente lo entienda? ¿No? Que básicamente
a la hora de que existe una combustión en el motor, no se queman todos los hidrocarburos. Y eso sale en el tubo de escape y eso después nosotros lo respiramos. Y este es uno de los factores que realmente afecta muchísimo al tema de todo lo que puede generar un cáncer en el cuerpo humano. Otro factor que fue el más importante también es el monóxido de carbono. Eso significa que este es un gas que realmente se fija hasta 6 veces más que el oxígeno y que esto es muy dañino y letal para las personas. Todos los demás gases de combustión bajaron. El óxido de nitrógeno pues bajó un 35%, el dióxido de azufre bajó un 29%, el dióxido de carbono fue un 13.8%. Tal vez aquí entre tanto, ¿no? Doctor Melo, ¿Sí? esta es una tecnología ya antigua, ya en otros países y principalmente en Brasil hace años que se inició a utilizar. ¿Por qué apostar en este momento para Guatemala en pues esta tecnología y por qué el BID está impulsando este tipo de proyectos en el país? Bueno, lo que nosotros estamos acompañando en este momento es la realización del programa piloto y creo que en ese sentido merece un espacio para felicitar a las autoridades que han decidido hacer primero el plan piloto y luego promover una política pública, que yo creo que esto es muy importante para todo el país, una vez que ya se haya divulgado el análisis de las emisiones de gases, tener una transparencia de todos esos resultados y utilizar esos resultados como una base para un debate público y ver si realmente es lo que el país quiere, es lo que el país le gustaría apoyar en cuanto a la utilización del etanol, ya que como acaba de decir Aida, es un combustible que sobre todo en esta primera parte del plan piloto ha demostrado cómo ha habido una eliminación del 14% de las emisiones de CO. Y recordémonos que el sector transporte contribuye en un 50%. Así que estás hablando que si haces algún tipo de trabajo o promueves un tipo de medida dentro del sector transporte, vas a lograr un impacto en cambio climático muy importante, que como todos sabemos, es realmente una de las brechas de desarrollo que han aparecido más recientes, pero que se han demostrado ser más urgentes, que tienen realmente necesidad de tener una atención, como dijo Aida, por el tema de salud, por el tema por el tema de los impactos que nos está creando día a día en el medio ambiente, cómo está cambiando lo que ha sido el ciclo del tiempo, que afecta cosechas, afectan muchas. Más de 40 países han optado por esta tecnología. Nosotros acompañamos mucho el caso de Brasil. Creemos que realmente es muy interesante que el país pueda conocer cuál ha sido el impacto que ha habido en este programa piloto y cómo ha sido utilizado en otros países para poder realmente evaluar si es el camino o si es realmente el marco regulatorio que el país o generaría mayor bienestar en el país. Y creo que habiendo ya tenido la oportunidad de un grupo importante de países que han utilizado o que han ido por esta alternativa, tenemos muchas lecciones aprendidas, tenemos muchas experiencias de las cuales podemos aprovechar y que eso no es algo menor. Carlos Melo, por favor, yo quisiera que Sí. puntualizara y detallara un poco más en qué consiste el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto es una cooperación financiera no reembolsable, es una asistencia técnica, es una facilitación de intercambios con otros países, o aquí estamos previendo hacia futuro una operación crediticia que facilite la transformación en algunos de los elementos de la cadena para que este tema del etanol en gasolina sea una realidad en Guatemala.
Bueno, muchas gracias. Mira, en este momento es básicamente el financiamiento del programa piloto con recursos no reembolsables para que se pueda realizar. Incluso creo que es muy importante la participación también de la Universidad del Valle, que es una entidad técnica, una entidad independiente. Y el otro aspecto es también poner a disposición del país las experiencias de otros países, de otras metodologías para que pueda conocer. Esto es lo que estamos trabajando en este momento y indudablemente vemos con muy buena perspectiva el impacto que hay en cambio climático. Como tú sabes, existe también una serie de efectos colaterales, como son, por ejemplo, los bonos de carbono, que es un instrumento que está está incursionando en este momento Guatemala para poder traducir todas estas actividades que tienen impacto en la reducción de CO2 en recursos que pueden beneficiar al país. También es importante tener presente que hay una factura petrolera que es casi de 3.000 millones de dólares, que con este producto se permitiría o se facilitaría un ahorro de esa factura petrolera. También démonos cuenta que Guatemala es un país productor de caña. Entonces es algo que genera empleo, que genera una actividad, es un motorcito, una atracción económica para el país. Así que hay muchos efectos que también son colaterales, además de aquellos principales que hemos estado conversando en este momento. Doctora Lorenzo, es indiscutible los beneficios que tiene para el medio ambiente este tipo de tecnologías. ¿En qué países de América Latina el uso del etanol en gasolina es sostenido y pasó de ser un plan piloto a una política pública? Sí, la verdad que les quiero contar, si pensamos en el mapa, pensemos en el mapa de toda América, pues básicamente es en Centroamérica en donde no se está utilizando. Partiendo de Sudamérica tenemos un Brasil que tiene ya más de 40 años utilizando etanol. Ellos ya en Brasil ya no existe gasolina pura, toda la gasolina tiene al menos 27% de etanol en la gasolina. Luego está Paraguay, está Bolivia, que ya tiene un 10%, un Colombia tiene un 10%, un Argentina tiene un 12%. Se podría decir que básicamente toda Sudamérica está utilizando etanol y básicamente lo que es bien importante es que empiezan con la producción nacional para poderse abastecer. Inclusive lo que ha pasado en muchos países, por ejemplo en Ecuador, empieza por regiones, es decir, si solo les alcanza para el 5% en Guayaquil, en Quito, ahí empieza. Va creciendo la industria y básicamente se va aportando más al tema de la mezcla. Estados Unidos es el país mayor productor del mundo del etanol, ellos lo hacen de maíz. Canadá pues también tiene producción, así que ojalá que Guatemala sea el primero en tomar este paso para que realmente la calidad de aire y la salud de los guatemaltecos pueda mejorar. Definitivamente este proyecto piloto Movilidad Verde es una excelente acción de parte del gobierno para poder tomar decisiones políticas a través de data científica. Dos preguntas muy concretas, Aida Lorenzo. Lo primero, en qué punto se realiza la mezcla del etanol con las gasolinas? Es algo que seguramente es un tema técnico que el usuario, el consumidor no lo ve, pero tal vez no lo puede explicar. Y lo otro, ya son 2 o 3 veces que usted menciona que el objetivo es mejorar la calidad del aire. ¿En cuánto contribuiría empezar a usar de manera generalizada estas mezclas en la mejora de la calidad del aire en Guatemala? Pues básicamente, como se mencionó al principio, se ha logrado con un 5% de mezcla de ecopower en la gasolina, pues básicamente se redujo un 72% los hidrocarburos y un 64% el monóxido de carbono. Eso realmente todos los gases de combustión definitivamente bajan y es algo que es muy importante. La primera pregunta que usted me hacía, Mariano, es cómo se hace esa mezcla. Lo que es muy positivo acá es que no se está inventando la rueda, ya existen muchos países que lo hacen, las importadoras de combustible saben cómo hacerlo, las terminales saben perfectamente cómo se hace.
Básicamente, en el caso de Guatemala, que importa el 100% de los combustibles, básicamente se debería de recibir la gasolina como se recibe el día de hoy y localmente se debería mezclar el etanol. Entonces, eso se hace en línea, Mariano. O sea, realmente al final la pipa o las cisternas que llegan a traer la gasolina ya deberían de traer la gasolina mezclada y en las estaciones de servicio se debería distribuir normalmente sin hacer ninguna modificación. Esto sería es muy importante porque Guatemala importa el 100%, como decía don Carlos Melo, representa 3.000 millones de dólares que pagamos entre todos y lo importante sería que una parte se quedara localmente y reactivara la economía nacional. Ahora, doctor Melo, esto es una decisión, es una opción. ¿Pueden convivir este tipo de tecnologías energéticas con la gasolina normal y puede el consumidor al final pues optar por una u otra o debe ser una decisión de Estado que se incorpore a absolutamente toda la gasolina que se importa en el país? Bueno, como estuvimos comentando, esto es un proceso en el cual primero se recoge toda esta información y yo creo que uno de los temas también importantes que se había levantado en su momento era sobre el efecto que tenía el etanol sobre los motores. Nosotros yo creo que es otro detalle que también está saliendo que no tiene a los niveles que se está trabajando de 5, 10%, no tiene efecto, incluso en países donde se ha optado por mayores porcentajes, entiendo que no ha habido daños a los motores. Segundo lugar, con toda esta información empírica, yo creo que con esto se podrá trabajar en la preparación de propuestas de marcos regulatorios y esa va a ser una decisión que salga de la discusión y del debate que se lleve a cabo con base en toda esta información empírica y con base en todos los actores y protagonistas que están en el sector y yo creo que ahí es lo rico de esta alternativa y es poder proveer un contenido, una materialidad, información empírica que la gente pueda comparar y decidir, bueno, preferimos que nuestro marco regulatorio oriente a un 100%, un 50%, opción del 5, del 10. Yo creo que esto es el momento en el que estamos, ¿no? Una vez concluido el programa piloto, yo creo que se va a poder compilar toda esta información y empezar ese debate que tú estás ya empezando a anticipar. Aida Lorenzo, recuerdo que hace unos 12, 15 años en Guatemala hubo una discusión similar a partir de una iniciativa de ley que se presentó al Congreso de la República. No prosperó, la verdad quedó engavetado, y de las personas y grupos que objetaban la iniciativa de ley que hacía obligatorio a nivel nacional la mezcla, decían de que, bueno, no se les podía forzar al consumidor a la utilización de las mezclas, había cuestionamientos sobre la eficacia de las mezclas, un tema que ustedes ya tocaron sobre el daño que podría generarle a los motores, y en aquel entonces no se llamaba EcoPower, recuerdo, se hablaba de biodiesel, se hablaba de otros términos, pero al final era la mezcla del etanol en las gasolinas. ¿Cuál es la diferencia 12, 15 años después y la posibilidad, como lo anunció el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, de presentar el año próximo una iniciativa de ley totalmente nueva? Sí, realmente les quiero contar que existe una ley vigente desde el 85, pero que está inoperante, ¿sí? Y eso es como que realmente es algo que se tiene que abordar. Y me parece muy importante indicarles que estos más de 40 países que lo están utilizando actualmente lo han hecho por una decisión de Estado. ¿Por qué? Porque cuando se quiere hacer un proyecto de bien común para los ciudadanos, se hace básicamente a través de una política pública. Ahora, a la hora de implementar algún producto o aditivos que puedan mejorar la calidad del combustible, definitivamente va a beneficiar a la mayoría de los guatemaltecos. Hablaba usted una palabra de forzar, ¿no? O sea, realmente, y como les decía, esto realmente ha sido a través de una decisión de política de Estado en los demás países, pero también pongámonos a pensar del otro lado. Realmente
nos han forzado durante todas estas décadas a utilizar el mismo producto proveniente del petróleo y no nos han dado la oportunidad de básicamente mezclarlos con combustibles renovables y que realmente se mejore la calidad del aire a través de una política pública. Así que yo creo que es bien importante que también este plan piloto, eso es lo que realmente, según lo que indica el ministro Pimentel, pues básicamente es también hacer ese acercamiento con estos actores, formar mesas de trabajo y realmente crear algo conjuntamente por el bien de los guatemaltecos. Eso es lo más importante, pero en definitiva se necesita un marco regulatorio para que esto lo regule, lo legisle y realmente se puedan tener todos los beneficios para el país. Ahora, doctora Lorenzo, usted habla como sinónimos de política pública y ley, no son lo mismo y no toda ley está pues, complementada con una política pública, ni toda política pública tiene una ley de respaldo. ¿Por dónde empezamos? ¿El primero el huevo o la gallina? Bueno, yo creo que sí, es complicado, ahora sí es la vaina. Otra cosa que es bien importante que Guatemala ya tiene varias políticas establecidas. Por ejemplo, en la política energética básicamente también se promueve combustibles, que se puedan utilizar combustibles alternativos. Se tiene una política ambiental, se tiene un compromiso de acuerdo en París, que realmente que Guatemala se comprometió a reducir emisiones en un 11%, las emisiones de gases de efecto invernadero, y el sector transporte tiene que también implementar medidas para esto. Entonces, ¿qué va de primero huevo a la gallina? Realmente, Cristian, yo creo que también ya hay políticas, estrategias definidas para el país, pero definitivamente para que se llegue a implementar, no se puede quedar nada más en políticas también, sino que realmente se tienen que llevar a legislación o reglamentos específicos para que se pueda operativizar. Eso creo que es lo más importante. Carlos Melo, como usted sabe, este es un programa totalmente en vivo y bueno, ya empiezan algunas de las consultas de quienes nos están viendo y hay una pregunta muy concreta, el tema de la producción del etanol y el tema del precio del etanol. No sé si usted o Aida Lorenzo nos puedan responder cómo se determinará el precio del etanol con el que se mezclaría las gasolinas y si se va a dejar abierta la libre importación de etanol y no solo para la producción nacional. Creo que Aida es la persona más competente para manejar Bien, esta, le damos la esta palabra a pregunta. Aida Lorenzo. Claro, Sí, por favor, pues gracias. con mucho gusto. Yo creo que también aquí es importante definir el tema de, acordémonos que estamos hablando de una mezcla del 10%. Significa que el 90% lo va a seguir realmente mandando el precio del petróleo, sube, baja, como siempre ha pasado. Entonces, realmente el precio debería quedar muy similar y va a depender mucho siempre del precio del petróleo. Y tal vez aquí es bien importante definir que a nivel mundial, básicamente el tema de la mezcla de etanol con la gasolina se ha hecho por 4 razones principales. La primera, mejorar la calidad del aire. La segunda, la seguridad energética. Si eso significa que tanto nosotros importamos combustible, Guatemala importa el 100% de los combustibles. La tercera, pues básicamente es para ahorro de divisas. Guatemala podría ahorrar 113 millones de dólares y básicamente la generación de empleo. Creemos definitivamente Guatemala tiene un mercado de hidrocarburos libre. El gobierno no se mete en el precio, lo cual es positivo. Tenemos los precios de la gasolina más competitivos, de los precios más competitivos de la región, y creemos definitivamente que debería continuar siendo libre. Pero le reitero la pregunta, el tema del precio específico del etanol, ¿cómo se establecería? ¿Se quedaría a la libre de los productores y se permitiría la libre importación, por lo menos al nivel de la discusión que está en este momento? Sí, creeríamos definitivamente que se debería dejar libre la libre importación, toda vez sea la misma calidad del etanol que se importe, ¿no? Porque al final tendríamos que comparar un etanol avanzado, un etanol que realmente venga de una materia prima sostenible. Entonces, realmente se deberían de fijar libremente los precios a nivel también del mercado internacional. Hay precios de mercado internacional a nivel mundial. El alcohol de Guatemala es exportado básicamente a Europa, a Estados Unidos, compite con precios internacionales. Así que realmente debería también ser como un precio totalmente libre y consensuado con todos los actores. Doctor Melo, ¿cuál es la inversión que debe hacer el usuario final?
el que quiere utilizar esta tecnología en su vehículo, ¿cuál es el procedimiento técnico que hay que hacer? ¿Se le debe aplicar algún hardware específico a los motores? Y de más o menos cuánto estamos hablando la inversión de cada usuario final para poder utilizar gasolina mezclada con etanol. Mira, yo no soy un experto mecánico, pero de lo que entiendo es que el vehículo que estás utilizando hoy, en las condiciones que están hoy, lo podés ya empezar a utilizar con una mezcla de etanol. Y eso uno lo ve en muchos países donde realmente no hay diferencia entre el motor o el equipo que se está utilizando, dependiendo de la mezcla que utiliza, puede ser 5 o 10 o tal vez más, y es el motor, es el mismo motor y no, o sea, no requiere una inversión adicional, no es el mismo tema que se plantea a veces cuando quieres tener un motor híbrido, por ejemplo, quieres pasar del híbrido ya a otro tipo de tecnología como sería la electromovilidad. Ya acá estás hablando de que básicamente no se requeriría una inversión, de lo que yo entiendo, y por favor me corrigen si estoy equivocado. Y digamos, no tenés que hacer una inversión adicional, pero por otra parte se están generando una serie de impactos muy positivos para el país, como lo hemos estado conversando, que yo creo indudablemente tendrán que ser priorizados, tendrán que ser ponderados, tendrán que ser evaluados, y ahí entrarán en el proceso de debate primero y después de decisión de cuál es el camino o la ruta para usar algún tipo de analogía con el sector transporte que quiere tomar el país con relación a este tema, ¿no? Aida Lorenzo, Cristian preguntó sobre si tendríamos los consumidores finales que hacer alguna inversión en nuestros vehículos. Ya está claro que no, pero ¿qué pasa con las estaciones de servicio y despacho? ¿Ellos deberían de ajustar algo, cambiar el tema del almacenaje de los depósitos? En fin, ¿tendrían ellos que hacer alguna inversión en el caso de hacer obligatorio el etanol en mezcla con gasolinas? Pues básicamente las estaciones de servicio quedan igual, exactamente igual. Ya, por ejemplo, en el caso de los filtros de gasolina, en los filtros de las bombas ya vienen como que establecidos para el tema del etanol. Recordemos, no sé qué, estamos hablando máximo un 10%. Entonces, realmente sigue mandando el petróleo, sigue mandando la gasolina al 90% y no se debe hacer ninguna modificación en las estaciones de servicio. Y queda tal vez también importante que en este plan piloto hay carros desde 1987 hasta 2020. Y la experiencia a nivel mundial y también el proyecto piloto ha demostrado que no se tiene que hacer ninguna modificación en los vehículos tampoco. Así que ni los vehículos ni las estaciones de servicio. Bueno. Doctor Melo, hablando más allá del beneficio positivo que hay sobre el medio ambiente, ¿qué otros beneficios pueden tener los usuarios de gasolinas mezcladas con etanol? Mira, yo creo que incluso como confesé, no soy un experto en el tema, hay algunos comentarios o observaciones que dicen que incluso en el motor hay algunos costos de mantenimiento que resultan más económicos, pero realmente no, digamos, hablando exclusivamente del punto de vista del usuario, ¿no? Indudablemente otro tema que planteó Aida también, el movimiento del precio del petróleo también va a hacer que incluso pueda tener algún tipo de beneficio en su valor en su momento. Todos sabemos que el petróleo es un commodity que tiene un movimiento, y que lo seguimos más o menos, vemos que dentro de la fluctuación puede haber momentos donde el usuario se puede llevar a beneficiar monetariamente de una manera directa, y hemos visto otros países donde de hecho ha ocurrido eso con elevaciones de los precios. Y después en general, bueno, los impactos, como decíamos, los impactos indirectos, yo creo que todo el país de alguna manera se beneficia de un impulso en la mano de obra, de un impulso en el motor económico,
Creo que el tema de las divisas, especialmente en este momento donde todos estamos muy preocupados, pasando por esta época de crisis de salubridad con el COVID, cómo hacer un país más competitivo. Y eso entra en muchos aspectos que hacen parte de una fórmula dentro de los cuales está, puede estar perfectamente una actividad como la que se generaría alrededor de un proceso de incorporación del etanol. Como te dije, estoy hablando de temas que tienen que ser analizados, evaluados con información empírica. Yo creo en esto es muy importante que las decisiones sean tomadas con información dura y que sea analizada y que sea discutida, pero realmente se abre un nuevo marco de alternativas, especialmente creo que ahora más que nunca tenemos que empezar como dicen, a pensar fuera de la caja, a tratar de ver y de analizar y de evaluar las distintas oportunidades que se nos presentan, porque va a venir digamos, lo que llaman ya mucho la nueva normalidad, no va a presentar muchos desafíos. Ahora hemos pasado toda esta época donde realmente ha sido muy especial en el tema económico, pero esto sabemos que en algún momento tenemos que empezar a encontrar esta nueva meseta de lo que se llama una nueva normalidad, y ahí indudablemente las variables de competitividad, cómo va a ser el tema de la inversión, también a ver si este tema tiene algún impacto en la atracción de algunas inversiones o no. Tiene algunos temas de productividad. O sea, yo creo que hay y esto te digo no únicamente para este tema del etanol. Creo que tenemos que abrirnos un poco a tratar de encontrar nuevas oportunidades y evaluar nuevas alternativas que podamos presentar. Yo creo que es muy importante empujarnos a subirnos la vara a aquello que nos pueda traer tal vez mayor productividad, mayor competitividad, una atracción de inversiones, una atracción de posibilidades que están ahí y que tenemos que saber cómo seducirlas, si vos querés, y cómo ser de alguna manera con nuestras políticas públicas, con nuestros marcos regulatorios, ser conducentes, ¿no? Hacernos atractivos para estas cosas. Así que yo creo que es un buen momento para probar muchas fórmulas que nos pueden llevar a generar mayor bienestar en esta nueva normalidad, como se llama, Bueno, ¿no? en algunas cosas espero que sea la normalidad de siempre, no solo hablar de la nueva, pero bueno, esa es otra Ese discusión. es otro tema, Esa estoy es otra totalmente de discusión. acuerdo. Aida Lorenzo, yo no recuerdo las cifras, la verdad, pero la última vez que vi acerca del parque vehicular guatemalteco es relativamente viejo, hay que decirlo así, y altamente distorsionado por el ingreso de vehículos rodados, chocados, usados, en particular en transporte público, en transporte escolar, en transporte de carga. O sea, es un parque vehicular, insisto, no tengo las últimas cifras, tal vez usted las tiene, pero no dudo que los carros relativamente nuevos, 5 u 8 años para acá, no tendrán absolutamente ningún problema. Pero ¿qué sucede con toda esa gran cantidad de vehículos que ingresan usados, con motores que están particularmente para el mercado norteamericano, de los Estados Unidos de América, en fin? ¿Cómo analizamos esa parte? Porque ha habido intentos que precisamente para mejorar la calidad del aire, también tendríamos que regular, incluso prohibir el ingreso de chatarras, que en muchos casos es lo que ingresa al país. Sí, la verdad que muy buena reflexión, Mariano. Le cuento que según estadísticas de la SAT, la edad del parque vehicular es de 17 años. Sí, la mayoría de los vehículos de Guatemala pues tienen 17 años. O sea, uno creería que como que es muchísimo más antiguo, pero realmente no es tan antiguo como creemos. Obviamente sí hay carros 80, sí hay carros 70, pero es muy poquita esa población.
Y tal vez aquí lo que es bien importante que dentro de todos esos vehículos se puede utilizar perfectamente el E10, 10% de etanol en la gasolina y no va a haber ninguna modificación. Algo que es bien importante, más del 80% de los carros importados vienen de Estados Unidos. Y en Estados Unidos hace más de 15 años utilizan alcohol. Así que todos los vehículos que vienen de Estados Unidos ya están más que acostumbrados a utilizar etanol en la gasolina. Así que eso no debería haber ningún problema. Al contrario, es algo que ya se está utilizando. Concuerdo con usted definitivamente que para poder mejorar la calidad del aire también deberíamos dejar de importar ese tipo de vehículo, porque al final, si queremos mejorar las emisiones en el sector transporte, se tiene que hacer con dos cosas. Básicamente, con mejores tecnologías en motores, que eso va a ir poco a poco, y segundo, con mejorar la calidad del combustible. Y el tema de la EcoPower va con el segundo, que debería ser algo relativamente muchísimo más fácil, en donde ningún vehículo debería tener ninguna modificación para seguir funcionando a la perfección, como lo que está pasando en el plan piloto. Como les decía, hay desde carros 1987 hasta 2020 y no ha habido ningún desperfecto mecánico relacionado al tema del etanol. Doctora Lorenzo, se está pensando ya en una iniciativa de ley para promover este tipo de combustibles. ¿Por dónde se piensa imponer el uso de gasolinas mezcladas con etanol? ¿Se estaría buscando que los vehículos puedan pasar un expertaje respecto de los gases que emiten? ¿Cuál sería el mecanismo para desincentivar, o mejor dicho, para incentivar el uso de esta tecnología? Pues básicamente, como decía el señor Carlos Melo, pues es una iniciativa, bueno, es una decisión que tiene que tomar el gobierno central, ¿verdad? El Ministerio de Energía y Minas lo está liderando. Les cuento que también hay vehículos del Ministerio de Ambiente participando y vehículos del Ministerio de Economía. Entonces, yo creo que aquí es un tema que se tiene que abordar de diferentes aristas, no únicamente combustible, no solamente ambiental, sino que realmente es un proyecto que debe estar completo con diferentes aristas. Y definitivamente, en mi opinión, como asociación, creemos que sí es necesario, pues básicamente, modernizar la ley que se tiene actualmente, renovarla, porque como está actualmente no se puede realizar ninguna mezcla ni podemos ser beneficiados los guatemaltecos para mejorar esa calidad de combustible y por ende mejorar la calidad del aire. Aida Lorenzo, a ver, ayúdenos a recordar. Yo en este momento sí me siento en algunos temas un poco perdido. La legislación que rige las gasolinas en este momento, su composición, su nivel de azufre, en fin, toda esa parte técnica, ¿dónde la ubicamos? Y si la nueva iniciativa haría reformas a ese cuerpo legal o cómo sería, solo para comprenderlo. Pues realmente Guatemala se rige por el Reglamento Técnico Centroamericano. Existe una nómina de productos petroleros en el país, eso es publicada todos los años, ¿sí? Entonces, realmente como existe en todos los países del mundo, pues básicamente también debe haber como que una parte de oxigenación, ya porque al final el etanol lo que hace es oxigenar la gasolina, porque a la hora que oxigena la gasolina, por eso mismo se dan todos esos beneficios ambientales. Entonces, tiene que ir de la mano, Mariano, básicamente la parte legislación y reglamentación en la calidad del combustible, ¿sí? Que debe realmente una legislación en donde indique por qué se va a utilizar, así lo tienen estos 40 países del mundo. Ninguno de estos países del mundo ha sido como voluntario, así, bueno, yo quiero poner una mi gasolinera, yo misma le voy a echar el alcohol. No, realmente ha sido una ley en donde dice que realmente se debe de mezclar con diferentes aditivos, en este caso el etanol. Recordemos cuando la gasolina tenía plomo en los 80s. Se quitó el plomo, ¿por qué? Porque era cancerígeno, ¿sí? Y se mejoró. Y ahora, después vinieron otros aditivos, vino el MTBE, que también ya se está quitando en el mundo, y ahora está el etanol. Entonces va ligado totalmente en el tema de una legislación, pero también va ligado a la calidad del combustible que se deje que realmente se debe de poner, qué queremos en Guatemala y qué beneficios queremos para los guatemaltecos. Doctor Melo, nos acercamos al cierre de la entrevista. En función del que el BID está apoyando esta iniciativa de producirse el etanol en Guatemala, ¿de qué materiales se producirían y quiénes serían los que pudieran, pues en los primeros años de entrada en vigencia de una ley, eventualmente de esta naturaleza, pudieran salir beneficiados? A ver, un comentario es que el banco lo que está apoyando en este momento es el programa, este programa piloto donde se está recogiendo toda esta información que hemos conversado y creo que el punto
de AIDA creo que es fundamental en cuanto a que estás utilizando un grupo vehicular. Es una muestra bastante representativa de lo que tenés en el país hoy. Entonces, ¿quiénes serían los beneficiados? En primer lugar, creo que el primer beneficiado sería, digamos, el usuario, ¿no? La persona que estaría utilizando el vehículo. Y después, indudablemente, la gente que está involucrada en el sector, de toda la cadena de producción, empezando por el trabajador, pero todo lo que se importa y todo el impacto colateral que tiene un sector productivo, ¿no? En toda esta generación, especialmente cuando estás hablando de algo que es producido en el país. Pero esto yo creo que hace parte también de toda perdón, esta Carlos evaluación. Melo, hemos llegado al final. Sí. Quisiera dar 30 segundos a Aida Lorenzo, si hay un último mensaje, algún último tema que hayamos dejado fuera durante la entrevista. 30 segundos, por favor. Yo creo que es muy importante que los usuarios sepan que tenemos la oportunidad de utilizar un combustible que sea de menor, que contamine menos, ¿sí? Y que al final que todos nos vamos a ver beneficiados. Los beneficiados somos todos los guatemaltecos a la hora de mejorar la calidad del aire y definitivamente se va reflejado en la salud. Necesitamos definitivamente dejar de importar el 100%, por lo menos un 5%, un 10% que dejemos de importar. Realmente vamos a tener muchísimos beneficios en el país, y así que ojalá que estos resultados puedan convertirse en una política pública y definitivamente una legislación para el beneficio de todos los guatemaltecos. Bien, agradecemos a Carlos Melo del Banco Interamericano de Desarrollo y a Aida Lorenzo de la Asociación de Combustibles Renovables que nos hayan acompañado esta noche. Buenas noches, buen descanso. Bueno, don Christians, terminamos. Terminamos. ¿Listo para la semana? Creo que sí. ¿Listo para el fiambre? Hay que preguntar si el próximo domingo es fiambre. Efectivamente, pero tal vez el llamado a todos los que utilizamos vehículo, que el próximo 31, si van a beber, que no manejen. Bueno, eso no se mezcla. Eso sí no se mezcla. Bebida con vehículos no y se que mezcla. y que usen el cinturón de seguridad. Bueno, agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Los invitamos para que continúen con Canal Antigua. Buenas noches y buen descanso.